Acá tenemos de Javier. ¿Cómo es su apreciación de las nuevas tecnologías como la agricultura climáticamente inteligente, agricultura de precisión versus la agricultura ancestral? Bueno, yo no tengo una apreciación, digamos, monolítica, ¿no? Hay que ver efectivamente cada tecnología en su contexto. Lo que sí puedo decir es que he podido ver cómo, yo creo que por muchos aspectos ese caso estudio del Beni representa algo muy superior a muchas de los intentos más actuales de adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque lo que hace es introducir una plasticidad en el ambiente donde se modifica la forma para que las funciones sean intercambiables según las condiciones climáticas. La misma estructura cumple diferentes funciones. Eso me parece brillante, simplemente brillante, ¿no? Y poder transformar el paisaje para no solo lidiar con cambios en el clima, sino sacarle realmente un provecho, es lo que ha hecho esta civilización. No es la única, pero yo creo que es lo más monumental y de lo más ingenioso que por lo menos hasta donde yo conozco. ¿Está escuchando? Por favor, tenga bien tener el micrófono apagado, gracias. La segunda pregunta es de María Rujano. En la estación seca, ¿cómo se mantienen los camellones? Esta es una excelente pregunta. En los módulos que se han construido artificialmente se ha observado obviamente una baja, ¿no? En los niveles de agua que hay entre los canales. Al mismo tiempo, porque evapora el agua, no obstante son muy arcillosos los suelos, el agua infiltra y obviamente se pierde. Y ha sido en muchos casos necesario bombear agua o traer agua de reservorios naturales como ser lagunas. Esa segunda opción es la más razonable para una agricultura de bajos insumos y es la más, obviamente, la que mejor imita las prácticas antiguas que se pueden solamente hipotizar e inferir por el análisis del paisaje. Entonces, de hecho, resulta que en los canales, donde mejor se conserva la humedad, obviamente, y bien podría cultivarse en los canales durante la época seca y encima de los camellones durante la época de lluvia, ¿no? Por su buen drenaje y, bueno, porque de todos modos reciben agua por capilaridad las plantas. Entonces, podría haber esa plasticidad en el manejo de esa estructura. A la fecha no conozco casos de que se haya hecho, pero es factible. Entonces, sí, se mantienen con riego manual o en el monte, las comunidades indígenas simplemente no riegan. Es como cualquier otro chaco, se mantiene en secano. Ok, Andrea. Paola Rodríguez. Este tipo de construcciones fueron posibles gracias a la cooperación comunitaria y las migas, pero para eso se requiere que haya gente habitando en el campo. Pero la migración a las ciudades está dejando despoblado el campo. Desde su punto de vista, ¿qué puede pasar en futuros años con la población rural y en consecuencia con los alimentos? Bien, la población rural del Beni, según proyecciones del INE, estaría disminuyendo en proporción, pero va a seguir aumentando.
va a seguir aumentando porque en realidad el modo de vida indígena es muy arraigado y por otro lado hay políticas del gobierno para colonizar esas grandes extensiones, ¿no? Que no es que no tengan dueño, ¿no? Pertenecen a las comunidades indígenas, pero digamos es parte de la política del gobierno, digamos hacer un trasvase, ¿no? De sobrepoblación de la zona andina hacia la zona amazónica. Así que sí, aumenta, no obstante el movimiento, el éxodo rural, si queremos, a las ciudades, sí aumenta la población rural para fines electorales, para fines digamos, de entregar tierras, ¿no? A personas que realmente no necesitan, ¿no? Entonces hay una política en ese sentido muy fuerte. Y sí, es importante plantearse desde ya el tema de la eficiencia del uso del suelo. Esos suelos son de por sí pobres, sin embargo, floreció una agricultura maravillosa, no obstante las condiciones climáticas adversas. Si aumenta la población rural, debería aumentar con, digamos, un criterio de desarrollo rural que permita no terminar de deforestar toda la zona que tiene un mínimo potencial agrícola. Para sedentarizar la agricultura, como se hizo en milenios anteriores, bien podría utilizarse ese tipo de tecnologías. Entonces, intensificar la agricultura, sedentarizarla, hacerla independiente del uso del fuego y del consumo, ¿no? de tierra, del consumo de bosque. Para todos esos fines, en vista de un aumento de la población rural, bien podría dar un aporte a esta tecnología. Acá tenemos otras más preguntas. Un momento. Fabián Romero, buena presentación. ¿Tiene alguna experiencia en drenaje agrícola amazónico? No me queda muy clara la pregunta. Algo que puedo mencionar es que como hablamos de pendientes realmente mínimas aquí en esos llanos de Mofos, del Beni, el diseño de los sistemas de drenaje ha sido, realmente son obras muy prolijas que todavía se pueden observar y en algunos casos siguen funcionando. Podría, no sé si de interés, podría contactarme y le podría pasar algunos estudios de geógrafos sobre ese tema. Por favor, apagar el micrófono, por favor, atentar a sus micrófonos y mantenerlos apagados. Gracias. Fabián Romero, si usted quiere complementar su pregunta, puede escribir en el chat. Acá tenemos de Joseline Reyes Choque. Ya que está dando la recuperación de estas áreas para la reproducción, ¿será que la producción de soya se expandiera en esta región? ¿Cuál sería el impacto que traería? Sí, no, por suerte es muy difícil que se expanda la soya en esta región porque por los suelos, por el clima, que no son muy aptos para ese tipo de cultivo, que utilizan mayormente maquinaria, digamos, de cierto tamaño. ¿No? Cultivar soya en camellones, gracias a Dios, es una idea descabellada que a nadie se le ha ocurrido. Y de por sí el clima y el suelo no favorecen esta expansión, si no ya hubiera llegado
O sea, de hecho, de aquí, de Santa Cruz, se ha ido expandiendo la frontera agrícola de la soya hacia el norte, hacia el Beni, pero no ha podido ir muy lejos, de no ser que aparezcan semillas mejoradas que pueden dar rendimiento aceptable en esos suelos, en esos climas. De hecho, al momento, la agricultura mecanizada practicada por las comunidades menonitas sí ha llevado a una expansión muy fuerte de la frontera agrícola y hasta la destrucción de infraestructura agroarqueológica antiguas. Entonces, de hecho, parece que se prefiere incluso eliminar físicamente estas lomas o esos camellones para poder cultivar soya, cereales, ¿no? O lo que pueda cultivarse. Y sí, sí, no, eso ha estado ocurriendo. También la expansión de la ganadería, no perdona, digamos, esas infraestructuras, porque entre la quema de pastizales se genera mayor erosión por las lluvias, el pisoteo de los animales, es decir, que son estructuras muy poco utilizadas, han quedado así en la marginalidad, y no tanto la soya, pero la expansión de la frontera agrícola en general está acabando con ellas en varios lugares. Ok, tenemos dos preguntas más y creo que ya podemos ir finalizando. Le pido a Andrea que conteste lo más corto posible, solo Sí. por cuestión de tiempo. Ya que, Manuel Alaña, ya que se está dando la recuperación de estas áreas para la producción, ¿será que la producción de soya se expandiera en esta región? No, ¿Cuál sería el impacto que traería? Sí, esa era la pregunta anterior, ya respondí. Ah, sí. Oh, perdona. ¿Me ayudas entonces? Catalina, ese tipo de agricultura. ¿Este tipo de agricultura hasta qué altura sobre el nivel del mar se puede usar o es factible? Bueno, de hecho, los parientes o primos hermanos de los camellones más conocidos son los guaruguarus, ¿no? O sucacoyos, alrededor del lago Titicaca. Entonces, desde el nivel del mar hasta la cumbre más alta, son tecnologías de modelado del paisaje principalmente para el drenaje y para la acumulación de humedad. Y se han ido utilizando a lo largo y ancho del planeta y en todos los pisos ecológicos, hasta donde yo sé. Obviamente lo que es manejo del suelo, las características del clima varían. Mientras en una zona andina ese tipo de canales entre los camellones permiten, por ejemplo, conservar agua y energía térmica muy necesaria para evitar el congelamiento de los cultivos. En zona amazónica obviamente tal vez se da el problema opuesto, ¿no? Que se acumula demasiado calor y algunas plantas podrían sufrir un shock térmico, pero esa segunda opción no se ha dado hasta la fecha en lo que son cultivos de maíz, que es la planta más delicada. Pero obviamente no se tiene aquí el problema del frío. Una otra pregunta es de Ricardo. ¿Existen recomendaciones respecto al diseño geométrico y dimensiones de los camellones y canales artificiales con relación a producir mejor y minimizar efectos climáticos adversos? Sí, yo recomendaría siempre adoptar un buen coeficiente de seguridad por encima del nivel de inundación más extremo conocido, porque con el cambio climático enfrentamos sorpresas todo el tiempo, ¿no? Entonces,
el año anterior, por ejemplo, se ha perdido la totalidad de la producción piscícola debido a las inundaciones, porque por un lado o el agua pasa por encima del terraplén, o la misma poza piscícola puede llenarse tanto hasta desbordar. Entonces hay que utilizar factores de seguridad bastante elevados, tal vez incluso un 30%, un 40%. Hay varias experiencias, pero yo creo que lo más interesante sería analizar bien los camellones arqueológicos, ¿no? Que sí han generado buenas cosechas durante cientos y miles de años, ¿no? Para ver cuál diseño podría adaptarse mejor, ¿no? A qué tipo de suelo. Ahí tenemos digamos, estudios que han tenido muchos años de experimentación en terreno, mucho más de lo que se puede hacer con un proyecto, digamos, de 2 años. Acá tenemos una última pregunta para finalizar, de Catalina Villa. ¿Qué producto es recomendable cultivar en estos camellones con el fin de recuperar el suelo para fines agrícolas? Muy bien, bueno, yo por la experiencia que he tenido hasta ahora, frijol se siembra solo con el fin de mejorar el suelo para fijar nitrógeno y demás. Hay que incorporar bastante materia orgánica cuando se quiere construir un camellón nuevo. Hay determinadas plantas acuáticas que se pueden utilizar, que son muy eficientes, tanto para fijar nitrógeno como para mejorar la estructura del suelo, pero los cultivos que mejor se dan son los cultivos que la gente prefiere, es decir, son cultivos tradicionales, la yuca, el plátano y poco más, el maní. La yuca tiene una función secundaria, ¿no? Que cuando se cosecha, de hecho, ya se está preparando el terreno para la siguiente siembra. Pero en sí se ha intentado con cultivos comerciales, lo que mejor se da son los cultivos tradicionales. Y para mejorar el suelo se han utilizado plantas hidrófitos, plantas acuáticas y frijoles que luego no se consumen, no forman parte de la dieta, solo han sido utilizados para hacer abono verde. Muchas gracias, Andrea. Ahora sí finalizaron las preguntas. ¿Tiene algún comentario más? Podemos cerrar. No, yo por mi parte, gracias por la oportunidad, ¿no? De compartirles un poco mi trabajo. Muchas gracias por la pregunta. En Colombia, en este momento, lo que se está promocionando es básicamente el cultivo de la quinoa. El Ministerio de Agricultura tiene interés, hay también interés de varias dignidades campesinas, y hay ya unas 1.500 hectáreas sembradas en 4 departamentos de Colombia, que es Cauca, Nariño, Cundinamarca y Boyacá, donde hay un gran potencial, sobre todo en zonas marginadas, de generar altos ingresos por un lado, y también de mejorar la nutrición de muchas comunidades también indígenas. Es interesante el ejemplo del departamento del Cauca, donde hay 700 hectáreas sembradas y donde la misma gobernación ha impulsado el cultivo
y le compra la cosecha a los agricultores, vinculando la producción a un programa de mejoramiento nutricional de madres lactantes y niños. Entonces la gobernación le compra la quinoa a los agricultores y la convierte en una harina fortificada que se distribuye gratuitamente a esas mujeres y niños. Y en otros departamentos se están empezando a construir las cadenas de valor, vinculando la producción con diferentes segmentos de consumidores también urbanos en Boyacá, en Bogotá. Pero lo que estamos viendo que no existen o hace falta mucha tecnología, la gente está sembrando sin buenas prácticas, no hay una semilla mejorada y encontramos muchos problemas que encontramos hace 15 años cuando empezamos la intervención en Perú, en Bolivia, que en este momento se están también presentando en Colombia. Entonces vemos un gran potencial de aplicar esos enfoques de cadenas de valor holísticos desde la semilla, de ese recurso genético hasta el consumo final. También en Colombia establecer una plataforma de compartir el conocimiento, la tecnología, las innovaciones ya existentes, con el cual Colombia se podría ahorrar mucho tiempo, mucho dinero en investigación, y lo que quisiéramos es establecer una plataforma nacional de promoción de quinoa, lo que estamos buscando ahora con CIAT y con Bioversity, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, para elaborar un plan nacional coherente y consolidado, participativo con los actores principales de toda la cadena de valor, desde productores, asociaciones de agricultores, los procesadores y también las regiones, los departamentos y también el Ministerio de Agricultura. Hola Matías, gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta y recibimos otra más. Tenemos que terminar esa parte en unos 5 minutos. Entonces, para que tengamos tiempo suficiente a la segunda presentación. Paula pregunta, muchas iniciativas fracasan porque las asociaciones se vuelven corruptas. Los líderes de las mismas no aportan y por el contrario son un problema. ¿Se tuvo alguna experiencia relacionada a este tema en el proyecto que nos comparte? Sí, definitivamente es un tema importante que hay que tratar. Los mecanismos de control, de gobernanza dentro de las asociaciones de base de los agricultores, encontramos patrones comunes en muchos países latinoamericanos y también a nivel mundial. Es de hecho un tema de investigación que tenemos en CIAT en el grupo que se ocupa de ese tema de vincular agricultores con mercados, de cuáles son como los factores de éxito de esas asociaciones, qué factores o qué intervenciones contribuyen a que se consoliden y cuáles son unos factores o cuál es como el entorno que puede llegar a que fracasen o a que se vuelvan corruptos. Hay diferentes problemas que pueden ocurrir o que simplemente no logran su sostenibilidad económica a lo largo del tiempo. En el marco de este proyecto, lo que vemos en Bolivia, se han formado unas asociaciones muy grandes que han logrado una integración vertical de varios eslabones de la cadena, y que llegan ya a los mercados internacionales ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenemos una asociación que agrupa casi 30,000 productores de quinoa. Entonces ellos mismos ya se encargan de la parte post cosecha, del procesamiento, y ellos mismos
están presentes en ferias internacionales y básicamente manejan todos los eslabones de la cadena de producción, procesamiento y comercialización. Pero creo que ese es un tema pues muy complejo, muy grande, que ameritaría otra presentación, otra charla, otra discusión aparte. Gracias. Ok, Matías. Hay dos preguntas más, pero voy a pasar a la próxima pregunta y solo para responder muy rápidamente, y la otra nosotros compartimos con usted si puede contestar por correo. Aquí está en el chat, es de Alejandro Flores. Muy interesantes experiencias. La agrobiodiversidad de los países andinos es tremenda, siendo a su vez un reto para su propia gestión. Sobre la experiencia, ¿cuál fue el papel de los gobiernos locales o nacionales? ¿Participaron activamente o solo dieron facilidades? Gracias. Sí, en el caso de granos andinos ya hay unas plataformas que existen ya, que han sido muy importantes para articular las demandas en cuanto a innovaciones necesarias e investigaciones también desde las mismas comunidades, regiones, a las partes y a las entidades gubernamentales. Son unas plataformas que hemos impulsado a través de este proyecto y que prácticamente ya se institucionalizaron y pueden ser también modelos o ejemplos para otros cultivos, pero definitivamente es muy importante que desde las mismas regiones se lideren esos procesos, y de ahí la pregunta es cómo podemos también formar buenos facilitadores, buenos impulsadores o líderes desde la parte gubernamental, regional, para que ellos mismos lideren esos procesos conjuntamente con los otros participantes en la cadena, como son las asociaciones de productores y el sector privado. La parte de la pregunta sobre Venezuela. El año pasado hubo un congreso internacional de la quinoa en la ciudad de Ibarra, en Ecuador. También hubo participación de Venezuela. Lo que hemos escuchado, que hay un buen potencial también. La situación es parecida como en Colombia, ¿no? Hace falta pues muchas buenas prácticas, las innovaciones. Igual, tanto Colombia como Venezuela se beneficiarían enormemente a través de una creación de una plataforma regional andina donde se puedan compartir y transferir la tecnología, las innovaciones y el conocimiento ya existente. Otra pregunta: una vez sembrada la quinoa, se van desgastando los suelos, se realiza rotación de cultivos que en el mercado no tienen la misma rentabilidad de la quinoa, lo que hace que la economía familiar campesina se hunda. ¿Qué medida podemos plantear para enfrentar esta realidad? Pues no sé a qué caso se refiere específicamente. No se puede generalizar, digamos, o hay que evaluar el contexto o el sitio donde se siembra la quinoa, porque las condiciones edafoclimáticas son distintas, ¿no? En el sur de Bolivia, donde se encuentra la quinoa real del altiplano sur, alrededor del lago Titicaca, no hay otras opciones, no hay muchas opciones de sembrar, y ahí tenemos unas condiciones muy específicas con unos suelos que están expuestos a una erosión eólica importante, y el impacto ambiental ha sido también en casos, se han encontrado casos también negativos que están siendo atendidos a través de investigaciones de diferentes ONGs y del gobierno, cómo implementar
metodologías de siembra más sostenibles. En Perú hay otras condiciones y en Colombia también, por ejemplo, en Cundinamarca se piensa integrar la quinoa en la rotación con la papa, ¿no? Tenemos condiciones ambientales, climáticas distintas, tenemos en Colombia suelos distintos, y no podemos no podemos generalizar que el suelo se desgasta. Se desgasta obviamente cuando no se le da un manejo adecuado y cuando no se reintegra la nutrición y la fertilidad que se extrae a través del cultivo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en hacer como afirmaciones que dependen mucho del contexto y además están siendo investigadas y atendidas para darles un mejor manejo. No sé si hay... Muchas gracias, Sí, Hola, Matías. se nos acabó el tiempo. Sí, ya estamos con tiempo un poco apretado. Vamos a pasar a la segunda presentación. Le agradecemos mucho la presentación y esa parte que es muy importante de preguntas y respuestas. Aprovechamos para pedir a todos que apenas tengan en mente la pregunta de la segunda presentación, ya nos vaya enviando para que haya tiempo de contestar más preguntas. Entonces, muchas gracias, Matías.